Alfonso Lessa va a hablar de algo que fue muy comentado, la presencia de Danilo Astori aquí en nuestro programa. Pero él va a hablar de Danilo Astori. Sí, a partir de lo del martes, ¿no? Que quería hacer algunas reflexiones breves, muy breves, acerca de algunas de las cosas que dijo Danilo Astori. Y no solo de lo que dijo, que quizás es más importante todavía, sino cómo lo dijo, el estilo de Danilo Astori, que no se ve todos los días. Lo primero es que dijo las cosas claras, pero con la prudencia que en general lo ha caracterizado, ¿no? Prudencia, pero hablando de manera inequívoca. Pasó varios, desde mi punto de vista, creo que lo hemos comentado, pasó varios mensajes, incluyendo eso, del estilo que se puede hacer política, ¿no? En ese sentido yo diría que estuvo muy lejos del talante de los últimos tiempos del Frente Amplio, talante negativo, diciendo a todo que no. Bueno, en el que hay una estrategia en ese sentido, ¿no? Nada más claro de esa contradicción de lo que pasó el propio martes. Nosotros estábamos aquí enterándonos de un comunicado que liberaba el Frente Amplio diciendo, cuestionando muy duramente la ley de seguridad, la reforma de seguridad social, diciendo que se había hecho a espaldas del pueblo, y Fernando Pereira, presidente del Frente, anunciando un nuevo proyecto para después de las elecciones, si es que el Frente gana, y yo agrego, si es que además tiene mayoría parlamentaria propia. Claro. ¿No? Pero Astori no tuvo, fue como la contracara. Primero, no tuvo problemas en elogiar al presidente al decir que era muy importante que hubiera puesto el tema arriba de la mesa y se hubiera discutido. El Frente había dicho que se había discutido, se había aprobado a espaldas del pueblo. Elogió los tiempos de la puesta en marcha del proyecto. Y dijo, al contrario también del propio comunicado del Frente, que debía tomarse el tiempo necesario para estudiarlo. Le repreguntamos sobre eso, y habló con la misma cautela, diciendo que debía estudiarse cuidadosamente. Es decir, nada de apuros, nada de precipitarse por motivos políticos ni de nada. Tampoco tuvo ningún problema en elogiar, hasta puedo haber sorprendido, de manera muy fuerte a la ministra de Economía del Gobierno General, en particular por el tratamiento de la deuda externa. Incluso recordó que había trabajado junto a él, había sido asesora durante el Ministerio de Economía ejercido por Astori, ¿no? Sí, realmente llamó la atención y lo insistió varias veces, destacando la gestión de Azucena, siempre digo Berruti, sí. me confundo, de la ministra de Economía en este tema, y en algunos otros que dijo que en algunos casos podía traer algún aspecto negativo sobre el que no se desarrolló. También, y esto causó sorpresa en algún comentarista, y a mí me causa sorpresa, que haya causado sorpresa porque fue público, pero explicó sin vueltas las diferencias que había tenido respecto al momento de la construcción del Antel Arena. Y contó, sin ningún tipo de ocultamientos, que él había tenido una posición diferente a la de Tabaré Vázquez y que había triunfado la postura de Vázquez. Reconoció que él creía que en ese momento el dinero debía invertirse en otras prioridades. Entre ellas el agua. Entre ellas el agua, exactamente. Entre ellas el agua. Sin dejar de desconocer que de todas maneras el Antel Arena se convirtió en un patrimonio, ¿verdad? Y nosotros, bueno, de alguna manera lo hicimos ingresar también en el tema de las candidaturas. Hoy algo estuve hablando en el noticiero de esto. Reconociendo, sí, que tiene que haber un espacio de centro en el Frente Amplio, que es fundamental, encuentro convocatoria progresista, sereñista que existe hoy, pero una vez más no dio nombres, evitó por todas las formas de darle el nombre. Incluso evitó claramente darle, por ahora, el apoyo explícito a Mario Vergara. Se le planteó que sonaba como el candidato cantado, no sé si lo preguntó Maggie o Diego, pero es el candidato cantado. Pero volvió a argumentar, lo argumentó. Dijo que se habían lanzado las candidaturas en todos los partidos. Dijo que este era un problema importante de todos los partidos fuera de tiempo. Habló de un electoralismo adelantado. Y cuando yo le planteé, tampoco él negó
de manera contundente que hubiera alguna gente de Asamblea Uruguay que hubiera preferido a Orsi. Es decir, él dijo que, yo quería entender, no sé, ustedes, que de todas maneras falta poco para que la Asamblea Uruguay se pronuncie. Y él nombró a Vergara, pero sugestivamente lo destaca por su labor en el Ministerio de Economía y lo puso al mismo nivel que Lorenzo. Cada vez que habla de Vergara en esa postura, lo pone al mismo nivel del exministro Lorenzo. Claro, la pregunta era quién podría ser el ministro de Economía. Y él lo destaca. Y él dijo eso. Dijo que no pensaba en nombres, pero habló de ellos dos. Y por otro lado recalcó sí que convocatoria sereñista progresista debía tener una presencia fuerte y para ello tenía que concurrir electoralmente juntos, lo cual no es un tema menor, pero hay dirigentes que han analizado el riesgo que empieza a correrse ya de que este sector de centro se disperse y por tanto, entre otras cosas, si se dispersa, consiga una bancada menor en el futuro. Es un riesgo que existe. Jorge, ¿qué decías? No quiero desordenarte en tu exposición, pero hubo una cosa que nos llamó la atención, incluso con Maggie lo conversamos, que fue concretamente en el cierre. Sí, Astori habló de la necesidad de atender situaciones que no siempre los políticos mencionan dentro de sus prioridades en una campaña política. ¿De qué habló? Habló de la salud mental, pero entró en profundidad, habló de la soledad. Lo estuvimos hablando, incluso hoy hablamos con Maggie a propósito de eso, porque nos impresionó. Es una manera muy original de trasladar las preocupaciones que políticamente muchas veces aquellos que representan a un partido o a un sector introducen en su campaña. Sí, justamente iba a recordar eso. Creo que fue lo ministro, está muy bien que sea dialogado, porque creo que fue una pregunta de Diego, cuál iba a ser el buque insignia del Frente en la próxima campaña, y él dijo ciencia y tecnología y la salud mental, y en particular la soledad, e hizo un desarrollo sobre la importancia de la soledad, lo grave de la soledad. La entrevista de Astori, su franqueza, su modo de plantear los temas, lejos de los lugares comunes, de los clichés que se repiten todo el tiempo, yo creo que dio un poco de aire fresco y mostró a los partidos políticos que es posible hablar sin verticalazos, que se puede negociar, sin necesidad de esperar a que llegue un cambio de gobierno. Me parece que desde ese punto de vista, para mí, es por lejos el mejor alumno de Sereñi, que como él mostró, se mostró además un hombre imprescindible y seguramente insustituible. Lo fue Sereñi, Astori, hoy luchando desde su casa, mandando mensajes, también ha mostrado esto de que es un hombre, por ahora, insustituible en el Frente Amplio. Sí, en su estilo es muy difícil encontrar. Te diría que también hay pocos ejemplares en la política uruguaya. En general, no sé si hay tiempo, pero me gustaría hacerte una puntualización, a ver qué piensan ustedes. Porque el día después conversábamos también con mis compañeros de la radio de La Nota y hablamos de cómo el Uruguay, en qué lugar el Uruguay pone a los referentes históricos. Porque cuando hay que hablar y reconocer, no, porque Astori, todo el Frente Amplio se llena la boca hablando de Astori, pero cuando hay que copiar el tono de Astori, ¿no?, de construir, de tender puentes, están todos alejados de esa retórica. Bueno, yo creo que hay que tener lo ha rechazado a Astori. Yo creo que hay que tener memoria, ¿no? Sí. Y hay que hacer las cosas como son. A alguna gente no le gusta. Lo complicaron mucho en el Ministerio de Economía, sobre todo en el gobierno de Mujica. Tenía un gobierno paralelo. Y no solamente eso, como candidato. La OPP tenía había un ministerio, una especie de Ministerio de Economía paralelo. Sí. Él empezó el gobierno, el primer gobierno, y le presentó la renuncia. Exactamente. A Tabaré. Y no es una leyenda, me lo comprobó, me lo ratificó él mismo. Dijo, tenía una bala sola. Sí. Que era esa, amagar, presentar la renuncia. Era la bala de plata. Por la rendición de cuentas. Era el primer proyecto, el proyecto del presupuesto, si no me equivoco. Yo creo que de todas las, porque esto hubo muchas loas acá a Astori, ¿no? Creo que hay una dimensión que quizás Astori la traslució y también invita a la reflexión, que es las características como político de Astori, ¿no? Porque estas conversaciones, bueno, vamos con Orsi, vamos con Vergara, tienen que ver con que ellos quieren que convocatoria tenga la mayor cantidad de representación parlamentaria.
¿Cómo se logra eso? Bueno, acompañando, pensando muy bien a quién acompañas Sí. en la interna, ¿no? Sí. Y Astori históricamente no ha podido imponer muchas veces su visión de las cosas, ¿no? Lo comentó francamente cuando habló con Vázquez. Bueno, Vázquez impuso el rumbo y tampoco logró ganar internas en el Frente Amplio. Entonces, a la hora de recordar a Astori también uno se pregunta, ¿por qué es que Astori nunca logró impuso muchas cosas, ¿no? Es verdad. Bueno, pero yo otras creo que cosas fue que el no, hombre más influyente. pero otras cosas que no pudo imponer. Bueno. Más a la Y orgánica será por la política. franqueza, será por la honestidad intelectual, será por quizás cierta falta de cintura política. No, y hay que saber. La complejidad de ser ministro de Economía, 2 veces vicepresidente, que conduce la economía en una coalición, que no hay que olvidarnos que es muy heterogénea también, ¿no? Sí, sí. Muy Da para bien. seguir hablando mucho tiempo. Por supuesto, más allá de que no todas son loas, por supuesto, a No, a pero Danilo son loas, Astori, ¿verdad? loas yo creo que está muy obviamente bien. nadie las Está muy bien. las discute, creo, ¿no? Sí, sí. Está muy bien. Yo creo que todas estas cosas que se dijeron me parece que son innegables. Hacen al carácter de una personalidad en nuestra política. Señores, viene el senador